Hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado, ¿se le escucha? Sí, licenciado, Muy se bien, escucha. muy bien. Empezamos entonces, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces el día lunes habíamos hecho nuestros lineamientos mínimos para las observaciones en la clasificación arancelaria de mercancías, ¿no? En ese sentido, estábamos con los lineamientos básicos y hablábamos nuestra base legal, ¿no? Nuestra base legal está conformada por 3 normas jurídicas, en concreto, que es la ley 2452, que se adhiere al sistema armonizado, la edición 812 de la Comunidad Andina y el artículo 299 del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿ya? En ese sentido, también habíamos hablado de las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado, que tienen 6 reglas de su interpretación. Ya habíamos explicado qué es la aplicación a nivel de partida y la aplicación a nivel de subpartida. El partida es el verbo y el subpartida puede ser el sustantivo, ¿ya? También hablábamos del arancel aduanero de importaciones vigente, muy importante, que está constituido por el gravamen arancelario, el GA, las preferencias arancelarias otorgadas en la gestión 2020 por tratados o convenios internacionales, las mercancías sujetas a presentación de autorizaciones previas, certificados u otros documentos establecidos en normas específicas. En esta parte era muy importante porque de acuerdo al rubro, antes de la nacionalización de la mercancía, yo necesitaba una autorización de acuerdo al tipo, las características y la naturaleza de la mercancía para obtener una certificación previa. También hablábamos de las mercancías sujetas a impuestos a consumos específicos, como el alcohol, el tabaco, ¿no? Y los criterios de clasificación arancelaria vinculantes a la CAN, que también los habíamos explicado más adelante. El arancel aduanero de importaciones vigentes, habíamos hablado de ciertas notas legales, sección, capítulo y subpartidas, que está así descrito y definido en el arancel aduanero 2020, ¿no? Y las notas explicativas del sistema armonizado, que son efectos o elementos legales, que está interpretado en un idioma inglés y francés, ¿no? Habíamos hablado de otros aspectos técnicos. Otros aspectos es el aforo físico, que de acuerdo al artículo 105 y 106 del reglamento, debían ser completas, exactas. La mercancía debe ser declarada, principalmente debe ser completa, exacta, ¿no? La descripción de la mercancía estaba por la valoración, origen y cantidad. Estos deben ser completos, correctos y exactos. Si no son completos, no son correctos, no son exactos, puede ser una contravención aduanera que involucra que yo debo pagar como una multa, ¿ya? Porque es menos de 200,000 UFBs. Si no estoy de acuerdo, tengo las impugnaciones o puedo impugnar. En caso de que supere las 200,000 UFBs, de acuerdo al artículo 181 bis del Código Tributario, esto es considerado como contrabando. El aforo podrá hacerse mediante un examen documental o mediante un reconocimiento físico de las mercancías o ambos. Habíamos hablado de 3 canales, rojo, amarillo y verde. El rojo es la documentación documental y física de la mercadería. El canal amarillo es la revisión documental de la mercadería y el verde es el levante de la mercadería. Estos son direccionados por una base, por una central de riesgos que lo maneja el Departamento de Inteligencia Aduanero, de Riesgos, el DFO, o en su defecto también las administraciones de aduana. Las facultades de control son amplias. La aduana ejercerá las facultades de control establecidas en los artículos 21 y 100. El control anterior, el control durante y el control diferido. El control anterior, que es antes de que la mercancía pueda llegar, es documental. Durante, que estamos hablando de un aforo, porque estamos viendo la mercadería. Y diferido quiere decir que ya se ha ido la mercadería. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no pueden ser evidenciados durante estas fases podrá ser objeto de una fiscalización posterior. O sea, estamos hablando de una fiscalización que no se encuentra en recinto aduanero. ¿Lo ve? Después habíamos hablado de ciertos ejemplos, habíamos hablado de las consideraciones técnicas normativas y el reconocimiento al momento de determinar el valor en aduana. Habíamos dicho de que en el sistema suma no existían observaciones, se producía al levante. Si existía una observación, entonces se generaba y fundamentaba una duda razonable. Esta observación puede ser al valor, a la cantidad, a las características, etcétera, de la mercadería. A eso se refiere la duda razonable. Y el inciso B, que también es otro motivo para generar la duda razonable, se determina por el valor de la aduana en aplicación a los métodos secundarios que registran las observaciones en la Comunidad Andina, ¿no? Muy bien.
Habíamos hablado de un control posterior, que también con una resolución determinativa en caso de que existan algunas observaciones y hagamos una fiscalización durante el despacho, o sea, mercancía en recinto, y yo cancelaba ese reintegro, eso se cerraba con una resolución determinativa de extinción de la deuda. Y también con observaciones, una resolución que se mantiene las observaciones y yo puedo impugnar, ya sea de revocatorio o jerárquico ante la autoridad de impugnación tributaria, que es una autoridad administrativa jerárquica que es la encargada de resolver los recursos interpuestos contra la aduana nacional. Hasta aquí, dudas, preguntas. Dudas, preguntas, ninguna. Muy bien, aspectos generales. En los aspectos generales, habíamos dicho de que se revisa la documentación soporte vinculada a la transacción comercial. La documentación soporte es la factura comercial, es el PAR-LINS, la parte de lista, es los documentos que nos envía el vendedor, como el contrato de compra-venta, también los Incoterms, los giros bancarios, esos son los documentos soporte. Segundo aspecto, se identifican los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Precios ostensiblemente bajos. Tomen muy en cuenta, chicos, la Fundación IDEA el día de ayer me ha hecho notar de que hay algunos alumnos que dicen, ¿hay dudas? No, no hay dudas. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas, pero llegado el momento del examen, llaman a la fundación, a los encargados de las materias, y ustedes expresan otros pensamientos, ¿no? Expresan otros criterios, dicen, no, el docente no nos explicó, aquí está la diapositiva. No, chicos, compañeros, colegas, damas y caballeros, no todo lo que está en las diapositivas está desarrollado. Se desarrolla algunos factores con la exposición del docente. Entonces, ustedes también tienen que tomar apuntes. De lo contrario, córtenme, yo no me voy a molestar. ¿Sabe qué, doctor? Está yendo muy rápido. O, doctor, por favor, ¿puede volver a repetir? No va a haber ningún problema, chicos. Los exámenes que yo tomo no son exámenes con preguntas cerradas, que de acuerdo a la educación superior me las permite hacer la institución y las puedo hacer. Tampoco son casos cerrados porque no estoy yo en clases para explicarles y decirles alguna duda que tengan, doctor, ¿cómo es esto? No entiendo. Ya, a esto me refiero. ¿Te acuerdas en la clase del jueves pasado? No estoy. Entonces soy consciente y yo le doy más prioridad a mis participaciones en clases que a mis exámenes y incluso a los trabajos cuando corresponda. Entonces, en ese sentido, quiero que si hay dudas me digan. Ya estamos hablando de un despacho aduanero que está por nacionalizarse en recinto aduanero. Y estamos hablando desde la parte de la aduana, desde el equipo de la aduana, no de la parte del operador, no donde están ustedes, sino siéntanse así a mi lado y atrás, somos nosotros aduana. Estamos revisando la documentación y se identifican factores de riesgo, que son precios ostensiblemente bajos. ¿Cómo determino eso? Porque de acuerdo a mi base de datos, yo entro, tenemos una base de datos que es confidencial y digo, celulares iPhone. Pucha, aquí tengo celulares iPhone, una maravilla, una belleza. Perfecto. Estos celulares iPhone, en mi base de datos está en $900. Estamos hablando de un iPhone 11, ¿ya? O de un iPhone 10, ¿ya? Está en $900. Muy bien. Pero este señor ha declarado por Unival $480. Ya, veamos los documentos soportes. Ya no guarda relación. No se olviden que a las 3 de la mañana o a las 2, 3 de la tarde la fila es larguísima de despachos. Entonces, el técnico tiene que proseguir. Si es canal rojo, tiene que hacer una revisión documental física y documental. Tiene que ponerse botas, tiene que ponerse casquito, tiene que ir al recinto aduanero, tiene que ponerse de acuerdo con los dueños de la mercadería y decir, bueno, o con el representante legal o la agencia despachante, quiero hacer el aforo al 100%. Y ellos saben hacer el aforo al 100%. Ya, aquí hay demasías, no hay demasías. Sí, tengo fotitos. Sí, no, había sido verdad. Tiene $450. Porque no viene de país de origen, viene de la China. Perfecto. Es otra cosa. A ver, señor, ¿sabe qué? Por favor, traiga mañana sus documentos.
necesito que usted me demuestre el giro bancario que ha hecho. ¿Tiene? Sí tengo. Eso, entonces él va a proseguir con estos pasos, por eso son aspectos generales. Todo lo que se explica de aquí hasta adelante es todo aduana, no es tanto del operador, a diferencia de lo que es el comercio exterior y comercio internacional. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces proseguimos. Se revisa la documentación, se identifica factores de riesgos, que el de identificación es precio ostensiblemente bajo o algún documento que no guarda relación con lo que ha declarado. Se genera una duda razonable. La duda razonable se la plasma, se le escribe en un acta, se lo escribe en un papel tamaño carta, oficio. No. La duda razonable se genera en el sistema. El técnico no dice, se ha generado dudas, no. El técnico tiene algunos formularios que llenar y eso de alguna manera para terceras personas o una auditoría o una fiscalización posterior es expresado en la duda razonable. El punto 4 es que fundamenta el descarte del método 1 en base a la duda razonable identificada. Si nosotros tenemos que descartar, porque si nosotros no descartamos el método 1 de la transacción, entonces tendríamos que aceptar lo declarado. Tenemos que descartar el método 1 de la valoración. Fundamenta la aplicación o el descarte de los métodos secundarios 2 al 5. Tengo que fundamentar todos los métodos que ahorita vamos a avanzar. Y fundamenta la aplicación del método 6. O sea, el último método se llama el método del último recurso. Entonces, terminado el 6, le hago pagar un reintegro al operador. Por ejemplo, yo tenía una Mazda, he visto una Mazda hermosa, ¿no? Vemos los documentos, ha pagado más o menos unos 19,000, perdón, ha pagado unos 19,000 bolivianos de impuestos. Y le han hecho un ajuste de 34,000 más, o sea, un ajuste más o menos de unos 8,000 bolivianos más. Eso lo transformas en dólares y está más o menos, haría unos 7,000, 8,000 dólares. De acuerdo a nuestra base de datos, es un precio ostensiblemente bajo. En nuestra base de datos, esa movilidad tipo, año, clase, más o menos está por los 12,500, 13,000 dólares. Entonces, nosotros hacemos un ajuste. Si no ajuste, el operador tiene los medios para impugnar. Eso lo vamos a hablar el viernes, pero no en detalle porque ustedes no son abogados, a pesar que tengamos algunos colegas abogados. ¿Ya? Entonces, nuevamente, se revisa la documentación, se identifica los factores de riesgo de acuerdo a los documentos que nos presentan, se genera una duda razonable, se fundamenta el descarte 1, o sea, lo que lo voy a rechazar, y fundamento los otros métodos hasta llegar al último método, que es el método del último recurso, ¿verdad? Muy bien. Freddy Sucojayo, ¿se encuentra? Sí, doctor. Freddy Sucojayo, el primer método de valoración, ¿cuál es? Es el valor de transacción. ¿En qué consiste? El precio realmente pagado o por pagar. Por pagar, muy bien. ¿Cuál es en qué consiste? Consiste el pago total que ha hecho, ¿no? de las mercancías importadas. El comprador. Al comprador, al vendedor. Ya. Incluyendo todos los pagos hechos como la condición de venta. Excelente. Vamos a avanzar, chicos, muy bien. Vamos a avanzar. Gracias, Freddy. Vamos a avanzar así, suavito, bonito, lo que son los métodos, ¿ya? El primer método se llama el método de transacción, ¿ya? Habíamos dicho de que el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de la transacción, o sea, es la relación contractual. Es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, que siempre concurran las siguientes circunstancias. Ustedes ya les hemos dicho del artículo 8 de la 1684, ¿no? Ciertas condiciones tiene que, todas estas condiciones, todo esto yo lo tengo que rechazar, sí o sí, porque si no rechazo, entonces le tengo que aceptar lo que he declarado y no me puedo ir al segundo método. ¿Es verdad o no es verdad, Freddy? Sí, es verdad, doctor. ¿No ve? ¿Podemos hablar de algún método de transacción, Freddy, por favor, sobre el tema de los métodos de valoración del método de la transacción? ¿Otros métodos?
Sí, un ejemplo del valor de transacción, el primer método. Tendría que ser que se haya vendido con una factura del país y, ¿cómo le puedo decir? Que esté respaldado, ¿no? Que se haya vendido efectivamente en ese valor. Ajá. Exactamente. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Chicos, compañeros del partido number one. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay preguntas, voy a preguntar yo. Ya. Muy bien. El valor de transacción. Entonces, ya les hemos dicho. ¿Quieren que les dicte otra vez, chicos, o no? Ya, nuevamente, por favor, tomen apuntes, ¿ya? El valor de transacción, el primer método, es el valor en aduana de las mercancías importadas, sea el valor de la transacción, o sea, la relación contractual entre el comprador y el vendedor, que está, muchachos, en la factura, ¿ya? Entonces, no les quiero mezclar. Ahorita les explico nuevamente. Tal como está, les voy a dictar. El valor en aduana de las mercancías importantes será el valor en aduana, perdón, de las mercancías importadas será el valor de transacción, coma. Es decir, el precio realmente pagado por pagar. Es decir, coma, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías. Es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de la transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Exportación, salida. Importación, ingreso, ¿no ve? De acuerdo al artículo 8 de la decisión 1684, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos ahí el valor de transacción. Luego, las condiciones, tenemos de la aceptación del valor de la transacción en la 1684, todas esas cosas que son muy bonitas, muy interesantes, que ahorita vamos a hacer. Gastos posteriores, por ejemplo, hay giros bancarios que se hacen parcialmente y luego llega el otro giro que has complementado, ¿ya? Ese es el método de transacción. Muy bien. Vámonos al método 2. Les voy a dictar el método 2 que se llama el valor de mercancías idénticas. El valor de mercancías idénticas. El valor de mercancías idénticas. Les dicto ahorita. El valor de mercancías idénticas, cuando se haya agotado, tomen apuntes, cuando se haya agotado las instancias para utilizar el valor de transacción, cuando se haya agotado las instancias, para utilizar el valor de transacción, se procederá a buscar el valor en aduana de las mercancías idénticas. Se procederá a buscar el valor en aduana de las mercancías idénticas. Coma, este será el valor de transacción de mercancías idénticas. Este será el valor de transacción de mercancías idénticas que se haya exportado para el mismo país de importación. Este será el valor de la transacción de mercancías idénticas que se haya exportado para el mismo país de importación. Muy bien. Claro, agua. Método 3. Valor de mercancías similares. ¿qué es? Tercer método, no es artículo. Tercer método, valor de mercancías similares. Valor de mercancías similares. Valor de mercancías similares. Muy bien, dicto. Se entiende por mercancías similares aquellas que, aunque no sean iguales en todo, tienen
Se entienden por mercancías similares aquellas que, aunque no sean iguales, en todo tienen: 1. Características y composición semejantes. Se entiende por mercancías similares aquellas que, aunque no sean iguales, en todo tienen características o composición semejantes. 2. Posibilidad de cumplir las mismas funciones. 2. Posibilidad de cumplir las mismas funciones. 3. Alternativa de ser comercialmente intercambiables. 1. Características y composición semejantes. 2. Posibilidad de cumplir las mismas funciones. 3. Alternativa de ser comercialmente intercambiables. A los efectos de la determinación, también se va a considerar otros factores. A los efectos de la determinación, obviamente del valor, ¿no? También se van a considerar otros factores: su calidad, su prestigio y la existencia de una marca comercial. A efectos de la determinación a efectos de la determinación del valor, también se van a considerar otros factores: su calidad, su prestigio y la existencia de una marca comercial. Muy bien. Método 4. Método 4. Deductivo y superdeductivo. Artículo 4. Deductivo o superdeductivo. ¿Ya? Muy bien. Estamos hasta ahí bien, creo. Creo que está claro. No podemos ser muy exactos porque, bueno, no nos permite la composición, la distancia, pero que tengamos el concepto claro, creo que es muy importante. ¿Ya? Muy bien. El método 4, deductivo, ¿no? Muy bien. Método deductivo o superdeductivo. Cuando las mercancías importadas se venden en el país de importación, cuando las mercancías importadas se venden en el país de importación en el mismo estado en que se importaron sin sufrir ningún proceso de complementación o transformación. El método deductivo: cuando las mercancías importadas se venden en el país de la importación en el mismo estado en que se importaron sin sufrir ningún proceso de complementación o transformación. Por ejemplo, no sufre transformación o complementación. Por ejemplo, los celulares, las bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son los que sufren proceso de complementación? Por ejemplo, la ropa. ¿No ve? Puede ser la ropa que llegue y por el tema de los que han utilizado o no han utilizado la garantía, unas han ido rotas. Otro auto, complementación o transformación. No es que sean transforme los autos. Cuidado que estén haciéndome quedar. El doctor Bacaflor ha dicho que hay autos transformados que son legales. No. Hay algunos autos que no, o sea, por el tema del barco que han movido en su transbordo, han posado, han sufrido algunos deterioros que no son de fondo, son de forma. Esa transformación, como es unas empresas certificadas y son grandes, entonces la aduana los acepta, porque no está prohibido los automóviles transformados o los que son chocados, pero los acepta por el tema de riesgos, ¿no? Con documentos que nos demuestra el importador. Entonces le ponen un farolito. Por ejemplo, yo me compro un auto en el 2014. Mi auto no venía con alarma. Entonces yo decía a los de Inclus, me fui a quejar a los 15 días y le digo, ¿por qué mi auto suena tanto? O sea, suena, se acerca, creo, un pajarito y ya suena, le digo. Es que ese seguro no es de fábrica, ese seguro es por nosotros. Entonces usted ha querido un seguro, una alarma y le hemos puesto. Cuando yo empiezo a averiguar, esa alarma costaba $2 y le ponen dentro del auto, pero no es de origen. Entonces ha sufrido alguna complementación o transformación, ¿no ve? Entonces, deducciones. Las deducciones a las que nos referimos, nuevamente les dicto.
Las deducciones a las que nos referíamos anteriormente son los elementos del valor de venta en el mercado interno del país. ¿Ves? Las deducciones a las que nos referíamos anteriormente son los elementos de venta del mercado interno del país. Entonces creo que ya estamos muy bien. Método 5, método del valor reconstruido. Método del valor reconstruido. Método 5, método del valor reconstruido. Método del valor reconstruido. ¿Ya? Muy bien. Un ratito, por favor. Muy bien. Entonces, creo que el deductivo es un poquito más, el más complicado para entenderlo, ¿no? El método del valor reconstruido. Para el valor reconstruido se tomará en cuenta las condiciones de producción de la mercadería. Para el valor reconstruido se tomará en cuenta las condiciones de producción de la mercadería a valorar para calcular su costo. Para el valor reconstruido se tomará en cuenta las condiciones de producción de la mercadería a valorar para calcular su costo, más los gastos y beneficios. Para el valor reconstruido se tomará en cuenta las condiciones de producción de la mercadería a valorar para calcular su costo, más los gastos y beneficios. Puesto en embarque, considerando o no los demás gastos para llegar a una condición SIF. Considerando o no los demás gastos para llegar a una condición SIF. Entonces, el método del valor reconstruido se toma en cuenta las condiciones de producción de la mercadería a valorar para calcular su costo, más los gastos y beneficios para llevar a un valor puesto en puerto, considerando o no luego los demás gastos para llegar a una condición SIF. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es claro también, o sea, por ejemplo, las sardinas, a veces no tenemos precios referenciales en nuestra base de datos y ha habido fiscalizadores o técnicos aduaneros que han ido a los mercados, por ejemplo, las sardinas Nirita, para saber cuáles son sus costos de producción y tener una idea del valor. El tema de los cigarrillos, por ejemplo, o tabacos coreanos o hindús, que se rompen la cabeza hasta ahora la aduana, que no han podido determinar un precio referencial exacto. Entonces podrían crear precios de acuerdo a las condiciones de producción, donde se venden en países cercanos como Perú, Chile, no sé, y tomar en cuenta a cómo se venden, porque esos tabacos son nacionales aquí, pero luego nuevamente salen del país. ¿Por qué? Porque nuestra nacionalización, a diferencia de Chile, Brasil, Argentina, son mucho más baratos el tema impositivo, a diferencia que esos países, porque realmente esos países, el tema del alcohol y el tabaco es muy, muy alto, ¿ya? Finalmente, chicos, tenemos el método del último recurso, o sea, el que vamos a aplicar, el que el fiscalizador le va a aplicar, ¿no ven? El método del último recurso. El método del último recurso es el más importante y es el que tanto el vista como el fiscalizador va a aplicar a su fiscalización o a su ajuste, ¿ya? El método del último recurso, así se llama, método del último recurso. Les dicto en un ratito más. Entonces creo que hasta ahí son bonitos los ejemplos y creo que el método del último recurso tiene los conceptos básicos. Les dicto, cuando el valor en aduana de las mercaderías importadas no se pueda determinar, cuando el valor en aduanas de las mercaderías importadas no se pueda determinar conforme a los métodos enunciados de los artículos o de los métodos 1 al 6, cuando el valor en aduana de las mercaderías importadas no se pueda determinar conforme a los métodos 1 al 6 inclusive, cuando el valor en aduanas de las mercancías importadas no se pueda determinar conforme a los métodos del 1 al 6 inclusive, el mismo quiere decir el 6, se establecerá utilizando criterios razonables que sean compatibles con los principios y disposiciones generales del acuerdo del GATT. ¿Ya? El mismo se establecerá utilizando criterios razonables que sean compatibles con los principios y disposiciones generales del acuerdo y del artículo 7 del GATT.
O sea, cuando el valor en aduana de las mercancías importadas no se pueda determinar conforme a los métodos del 1 al 6, inclusive el mismo, o sea, el método 6, establecerá que se puede utilizar criterios razonables que sean compatibles con los principios y disposiciones generales del acuerdo y el artículo 7 del GATT, sobre la base de los datos que se encuentran a disposición en el país de importación. Sobre la base de datos que se encuentran a disposición en el país de importación. Sobre la base de datos que se encuentran a disposición en el país de importación. ¿No? Muy bien, chicos. Esos son los 6 métodos. Muy bien, hasta aquí tenemos los 6 métodos de valoración. Tenemos el método 1 de valoración de transacción, el 2 de mercancías idénticas, el 3 de mercancías similares, el 4 método de inducción, deductivo y superdeductivo, el método 5 del valor reconstruido y el método 6 del último recurso. Se les ha dictado los conceptos y tienen los conceptos básicos que también los pueden encontrar en la resolución 1684 y también en el GATT, en el artículo 7, son los principios que van a accionar. En esos 7 principios llego al punto 6, que está en rojito. Quiere decir que yo tengo que utilizar valores de acuerdo a mi base de datos. Nosotros tenemos en la Aduana Nacional una Gerencia Nacional de Normas. En la Gerencia Nacional de Normas tenemos un departamento de valoración que van actualizando constantemente los valores de las mercaderías, ya que el comercio es un universo. Relojes, celulares, ropa interior, trago, tabacos, no sé, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, yo voy a extraer, de acuerdo a esos criterios, porque el 1 no me demuestra la relación contractual que existe entre el comprador y el vendedor, o sea, no sé, o sea, no guarda relación su giro bancario, dice por 300 y la mercadería son 280. Se identifica los factores de riesgos, que es la factura comercial sobre todo. Se genera la duda razonable, que es la factura comercial y los documentos soporte. Tal vez una autorización previa que no tenía. Fundamento los descartes de valoración del 1 al 6 inclusive. Y el mismo 6 me permite aplicar el artículo 7 del GATT, que debo aplicar, me permite utilizar valores en los valores del país de importación. O sea, en este caso, los que maneja la aduana. Esos valores, esos precios son confidenciales. Descarto los métodos del 1 al 5, al 6 inclusive, pero el mismo 6 lo utilizo. Y fundamento la aplicación y fundamento la aplicación de estos métodos. Si el vista no puede determinar esos valores, elabora una ficha informativa y lo manda a una fiscalización. O el fiscalizador se encarga de generar una orden de control diferido y ese es el inicio de una fiscalización. ¿Ya? Muy interesante, muy apasionante, como les digo, esto es incluso un diplomado, es un módulo, es un módulo completo, el tema de valoración que se lleva en 3-4 meses en la Universidad Andina Simón Bolívar. O sea, es largo, porque cada método tiene sus singularidades, sus características, pero tampoco es para matarse, ¿no? Ya hemos sentado las bases de los que se identifican factores de riesgo y la duda razonable. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna, ¿sí? Seguro, estamos seguros. Les he dictado, he sido lento, ¿no quieren que les vuelva a dictar algún concepto? Les vuelvo a repetir. Licenciado, disculpe, respecto al método 4 el método deductivo. ¿Y superdeductivo? Ajá. Esa palabra, superdeductivo, ¿me podría explicar eso, por favor? Claro, ¿con quién tengo el gusto? Con Helen Rodas. Ya, Helencita, lo que pasa es que como no tengo en la base de datos, hablaba de las sardinas nidita, entonces no tenemos en la base de datos actualizado, digamos, de la aduana nacional, entonces yo le pido a mi jefe como fiscalizador, como vista, ir al mercado y hacer un estudio del mercado de las sardinas nidita. Entonces, en una tienda encuentro que cuesta, no sé, 16.50, en otra 17, en otra 16.50. Eso lo relaciono, nosotros tenemos ciertas bases, ciertas páginas con algunas bases referenciales del país más cercano, puede ser el Perú, por ejemplo, ¿no? Sin importar el tema del dólar o eso. Entonces, yo voy creando mis precios referenciales que le voy a aplicar, estoy aplicando el sistema deductivo. Más o menos estoy haciendo
estoy creando precios ante la ausencia de un valor en aduana, ¿no ve? Entonces, ese es el valor deductivo. Estoy deduciendo más o menos cuánto costaría, cuánto cuesta en la fábrica, o le pido al fabricante que me mande sus precios referenciales y empiezo a crear esos precios yo. Es como yo se lo estaría haciendo su declaración al importador, hablando en otras palabras, sus valores. Es el valor. El término super deductivo quiere decir que tú no solo te conformas en hacer un estudio del mercado, sino también recurres al país de origen. Puedes recurrir, en este caso, ha venido las sardinas niditas de México. Entonces yo le pregunto al proveedor, pero como el proveedor tal vez ha cerrado su fábrica, porque tú has visto que hay fábricas que quiebran en segundos y la cierran. En otros países no es como en Bolivia, que en Bolivia necesitan 15, 20 días para declararse en quiebra. Allá lo hacen en el sistema incluso, en la misma computadora. Entonces lo que hace el fiscalizador es buscar en ese país otro importador con las mismas características y de acuerdo al GATT, al artículo 7, le pregunta, estos precios más o menos cuántos cuestan en tu país. Entonces le responden, ¿no? Le responden. Ese es el tema superductivo. O sea, está haciendo un estudio mucho más profundo que el mercado que vos vas a la Pérez Velasco o veas a la Feria 16 de Julio, etc. Entonces de ahí empieza la aduana a crear sus propios precios. Gracias, Lick. ¿De qué? Gel. Licenciado. Hola, Carlos, dime. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Los métodos del 2 al 6 se utilizan en el caso de que no se pueda demostrar con una transferencia o una factura de compra y venta, licenciado. Así ¿En esos es. casos se podría utilizar? Así es, se puede. Así es. ¿Tú dónde trabajas, Carlos? En una financiera, licenciado. No estás en una agencia despachante. No, licenciado. Muy bien, pero tienes criterio. Es verdad, se puede, no me baso prácticamente en la factura comercial y en los giros bancarios, en esos dos términos. Muy bien, te has dado cuenta perfectamente. Esa es la caída del 2 al 5, ¿no? Porque el 1 es la relación contractual, que es el contrato de compra-venta, que generalmente no sabemos, nunca nadie lo tiene. Es imposible. Eso es un engaño que yo como abogado alguna vez refutaría. A ver, dime, cuando vos vas a comprarte, digamos, 2 cajas de whisky ahí al Shopping Norte al lado, a Isma, no sé, con factura todo, ¿te van a mostrar una relación contractual, Carlos? ¿Vas a hacer un contrato? Me refiero. En ese caso, no, contrato no. ¿No ve? Es difícil. Lo mismo que pasa en nuestro país, pasa a nivel internacional. No todos los importadores, Carlos y compañeros, tienen la posibilidad de ir a la China o a Estados Unidos para traer su mercadería. Todos lo hacen con esa relación vía internet. Entonces tú haces el giro bancario y te dicen, bueno, yo te voy a mandar, no sé, esas puntabolas, por ejemplo. Te voy a mandar, no sé, 200,000 puntabolas azules. No hacen un contrato. Entonces, como que están, el primer método como que es el superpoder del Estado, ¿no? Que no guarda la relación contractual y me encierro en la factura comercial y paso al 2. Y el 2 y el 5, como vos dices, es la factura y son los giros bancarios. Y el último recurso que hago, utilizo la base de mis datos, utilizo mis precios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo voy a tributar en mi país. Porque si utilizo precios de otros países, se va a ir al cohete, como el cuarto, el deductivo, ¿no ve? O sea, el deductivo tarde o temprano va a deducir más o menos un porcentaje relacionado a nuestra legislación, ¿no ve? Muy bien. Entonces, estamos muy bien. Gracias por las preguntas, chicos. Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien, entonces estamos aquí. Perdón, licenciado. Claro. Quería pedirle, por favor, si es que puede subir a la plataforma los conceptos, licenciado. Mi internet está un poco mal, no me he podido anotar. Ajá. ¿Con Carlos habló? Sí, Carlos Urculado. Ya. Freddy Sucojayo, ¿te encuentras? Sí, doctor. Muy bien, Freddy, por favor, quisiera que eso yo quiero que sean compañeros, ¿ya? Por favor, Freddy, pasales los conceptos a tus compañeros. Mañana, ¿tienen un grupo de WhatsApp, chicos? ¿Ustedes? Sí, se tiene un grupo. Ya.
Entonces, en ese grupo, Freddy, por favor, pásales los Ya. conceptos. ¿Ya? ¿Has tomado apuntes o tienes otros? Sí, otros también tenía, en base a eso voy a complementar. Ya, por favor, pasales, Ya. Freddy, ¿ya? Porque a mí ya no me permite la Fundación Idea subir a plataforma, Carlitos. Hola. Sí, está bien, gracias. Ya, Carlos, confía en Freddy porque Freddy tiene muchos años en la aduana, incluso muchos más que yo, y él va a complementar, a tomar puntos y también tenemos nosotros algunos chanchullitos. Entonces, no te mates, Carlos, ni tampoco compañeros, es lógica, simplemente es lógica y vamos a practicar ahorita, ¿ya? Pero tranquilo, tranquilo, no nos meto los 6. ¿En qué es la característica? ¿Cuál es el artículo que norma la 1684? O explique o desarrolle el artículo 7 de la GATT. No, es lógica, chicos. ¿Ya? Tranquilos. Muy bien. Entonces estamos en la ficha 4, de acuerdo a los métodos de valoración. El fiscalizador actúa de acuerdo a esas seis etapas. Muy bien. Muy bien, tenemos aspectos generales, que es la fundamentación de la aplicación del sexto método. ¿Ve? Acudiendo a la primera instancia, a la aplicación de la flexibilidad razonable. O sea, tengo que ser flexible, no es que no le voy a ajustar, pero tengo que ser flexible de acuerdo a los precios que también se venden. O sea, no, pues usted, señor fiscalizador, no me está vendiendo, entonces no voy a vender nada. Si yo estoy invirtiendo, si mi puntabola ha costado, no sé, $1 y usted me está ajustando a $3, entonces 6 por 3, 18 bolivianos. Imposible, una puntabola yo no la voy a vender en 18 bolivianos. Y es cierto. Entonces, de acuerdo a estándares del Ministerio de Economía, a través del Viceministerio de Política Tributaria, tenemos ciertos estándares de flexibilización. No es ajustarle por ajustar. Tenemos algunos métodos, tenemos algunas bases de datos que tenemos que ser flexibles. De no poder aplicarse el último recurso en base a la flexibilidad, debe aplicarse criterios razonables, ¿ya? Conforme lo establece el numeral 6.2 de la Declaración Andina de Valores, ¿ya? Entonces, debemos considerar país de origen, momento aproximado, o sea, la actualización de precios, ¿no? La cantidad, las características idénticas o similares, todo eso. Ya no vamos a hablar de prohibiciones porque los voy a confundir. Muy bien. Control recurrente. La empresa Casa Azul Importaciones y Representaciones SRL ha adquirido juguetes de plástico de origen chino de la empresa Tancruz International Trading Company, situada en Yu, China, ¿no? Y ahí ustedes ven el tipo de documento, el número, el emisor, ¿ve? Está subrayado. Tenemos la fecha de emisión, fecha aproximada, monto, ítems asociados y estado, ¿ve? Tenemos ciertos factores que son internos de la aduana, ¿ya? Esto como referencia nomás, ¿ya? Son plantillas que nosotros utilizamos internamente. Muy bien, seguimos con el control, condiciones de la transacción, también son criterios que el fiscalizador debe tomar. En la factura comercial y demás documentos presentados ante la administración se obtiene la siguiente información: el precio de la mercancía, ¿no? El flete marítimo, no cuenta la póliza de seguro, por ejemplo, en este análisis. Y en la casilla 63, gastos totales de transporte de la DAP, se consigna un monto en dólares, ¿ya? La DAP, ¿qué es? La Declaración Andina de Valores, un documento que acompaña al tema de las importaciones. Entonces tenemos ahí el valor FOB, que es el expresado en dólares, el precio total realmente pagado por pagar, los gastos totales de transporte y los costos totales de seguro. Todo eso se deduce en base a algunas reglas que nosotros tenemos. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a hacer un pequeño break de unos 2 minutos, por favor.
Muy bien, compañeros. Vamos a hacer grupos, ¿ya? Les voy a dictar casitos. Y en esos casitos se van ustedes, eh, como tienen WhatsApp, van a asociarse, ¿ya? Ajá. Ahorita les dicto. Muy bien. Eva Aguilar. Presente, licenciado. Eva, Fanny, Belén, Maribel Canaviri, Lisette Condori, Carlos Córdoba, Tircha de la Quintana, Ivana Escobar y Laura Guiteras. La jefe de grupo es Laura Guiteras. Se encuentra alguien que he nombrado no se encuentra. Perdón, mi pregunta es alguien que no se encuentra, ¿qué no va a decir? Ya, alguien falta los que he dictado, que no se, por favor, no les estén en esta primera lista. Eva, Fanny, Maribel, Lisette, Carlos, Tirsha, Ivana y Laura Guitera. ¿Se encuentra Laura? Y licenciado, buenas noches. Buenas noches. Laura, por favor, y los 6 compañeros que he dictado, tomen nota a lo que les voy a dictar. El importador A compra al exportador H. El importador A compra al exportador H en el país X3. El importador A compra al exportador H en el país X3 acero para la fabricación de automóviles. Acero para la fabricación de automóviles. A $1 la tonelada. A $1 la tonelada. Con la condición de que A le entregue al exportador H 20 automóviles. Con la condición de que A le entregue al exportador H 20 automóviles. Pregunta, ¿cómo valoraría la importación del acero? Pregunta, ¿cómo valoraría la importación del acero? O sea, ¿se puede aplicar el valor de transacción? Pregunta, ¿cómo valoraría la importación del acero? Coma, o sea, ¿se podrá aplicar el valor de transacción? Nuevamente, el importador A compra al exportador H en el país X3 acero para la fabricación de automóviles a $1 la tonelada, con la condición de que A le entregue al exportador H 20 automóviles. Pregunta, ¿cómo valoraría la importación del acero? O sea, ¿se podrá aplicar el valor de transacción? Muy bien. Los integrantes de este grupo es Eva, Fanny, Maribel, Lisette, Carlos, Tircha, Ivana y Laura. La jefe de grupo es Laura. Son las 8:29, tienen hasta las 8:37 para resolver la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Grupo 2, Ingrid, Rubén Jiménez, Humberto Landa, Pilar Landa, Ángel Marca, Antonio Paco, Lía Rodas y Weimar Saavedra. ¿Se encuentra en sala Antonio Paco? Sí, licenciado. Muy bien, Antonio Paco, eres el jefe de grupo 2, ¿ya? En este grupo ustedes me van a explicar, les voy a explicar un ejemplito. Esperamos un ratito. 83. Muy bien. Tomen apuntes, por favor. Ya estamos listos, ¿no?
Muy bien. Muy bien. El fabricante A, el fabricante A, el fabricante A en el país B, el fabricante A en el país B envía en consignación a su agente de ventas en el país C. El fabricante A en el país B envía en consignación a su agente de ventas en el país C máquinas de escribir eléctricas. El fabricante A en el país B envía en consignación a su agente de ventas en el país C máquinas de escribir eléctricas. Punto seguido. Hay una importación de máquinas de escribir eléctricas idénticas. Punto seguido. Hay una importación de máquinas de escribir eléctricas idénticas importadas del país B que se ha vendido a comisión en el país C. Hay una importación de máquinas de escribir eléctricas idénticas importadas del país B que se ha vendido a comisión en el país C en el mismo momento que la importación, objeto de la valoración. Hay una importación de máquinas de escribir eléctricas idénticas importadas del país B que se ha vendido a comisión en el país C en el mismo momento que la importación, objeto de valoración. Pregunta: ¿cuál es el método a aplicar en el presente caso? ¿Cuál es el método a aplicar en el presente caso? ¿Y por qué? ¿Cuál es el método que debemos aplicar en el presente caso y por qué? Grupo 3, el último. Freddy Sucojayo, Ramiro Surco, Lourdes Valencia y Melina Vilca. ¿Se encuentran? Sí, licenciado. Muy bien. Melina es la encargada del grupo. Melina es la encargada del grupo. ¿Ya? Les dicto. Perdón, el grupo 2 tiene hasta las 8:41. Bueno, obviamente lo pueden hacer individualmente porque va a ser difícil que puedan crear otros grupos, a no ser que hagan un capo, ¿no? Pero si no, lo pueden hacer muy bien, ¿ya? Muy bien, chicocos. Estamos en buen camino. 6, 6, 6, 6, 7. Muy bien. Ya están anotando, ¿no? El vendedor A en el país B. El vendedor A en el país B envía motores. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C a un precio de $300 cada uno. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C a un precio de $300 cada uno. Punto seguido. Los motores son únicos en su género. Los motores son únicos en su género y se han fabricado a pedido. Los motores son únicos en su género y se han fabricado a pedido. Los motores son únicos en su género y se han son únicos en su género y se han fabricado a pedido. Conforme a la ingeniería de diseño. Conforme a la ingeniería de diseño que gratuitamente ha enviado D a A. Los motores son únicos en su género y se ha fabricado a pedido, conforme a la ingeniería de diseño que gratuitamente se ha enviado de D a A. ¿Qué método de valoración aplicaría en el presente caso? ¿Qué método de valoración aplicaría en el presente caso?
Ustedes tienen hasta las 8:45. Muy bien, chicos. Adelante. Ya estamos terminando hasta... ¿El primer grupo hasta qué hora tiene? Licenciado, Sí. ¿Qué? licenciado, ¿podría repetir la última parte? ¿Del último grupo? Por favor. Ya. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C a un precio de $300 cada uno. Punto seguido. Los motores son únicos en su género. Los motores son únicos en su género y se han fabricado a pedido. Los motores son únicos en su género y se han fabricado a pedido, conforme a la ingeniería de diseño que gratuitamente se ha enviado de D a A. Los motores son únicos en su género y se ha fabricado a pedido, conforme a la ingeniería de diseño que gratuitamente ha enviado D a A. Los motores son únicos en su género y se ha fabricado a pedido, conforme a la ingeniería de diseño que gratuitamente ha enviado D a A. ¿Está bien? Sí, licenciado. Muy bien, chicos. ¿Hasta qué hora tiene el primer grupo? No me contestan, les voy a cortar los minutos. ¿Quién es el jefe del grupo? 1. Laura Guiteras. Se encuentra Laura. Laura, ¿hasta qué hora tienes? 40. Ya. 40. Ya, trabajen, chicos, tranquilos. Hola, chicos, diles. Diles. Eres mi hijito. Marito se llama. Hola, diles. Hola, chicos, diles. Si no dices, no te doy nada. Hola. Hola chicos, diles. Marito. Hola, diles. En serio. Hola, diles. No, diles hola. Marito.
Muy bien, chicos. ¿Ya está el grupo uno? ¿El grupo uno ya lo tiene? ¿La respuesta? Licenciado, tal vez unos minutos más, por favor. No sé si están de acuerdo los compañeros del grupo 1. No, claro que sí, Verónica, claro que sí. Pero tengamos en cuenta que a las 9 terminamos la clase, ¿no ve? Entonces, Sí, unos minutos más, porfa. Son las 8:43. ¿Te parece 8:46? sí, licenciado. Ya, Salvo por criterio de los compañeros de grupo. ya, está muy bien. Te doy hasta las 8:46. Ya, chicos, tranquilos.
Muy bien, chicos, se les da un poquito más de tiempo, 3 minutos más. El primer grupo, por favor, Laura Guiteras, dame un número del 1 al 8. 3. El 3. Maribel Canavidi Gómez, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Muy bien. Laura, ¿me podrías leer, por favor, la pregunta? No el ejemplo, la pregunta. Sí. ¿Cómo valoraría la importación de acero? ¿Se podría aplicar el valor de transacción? Muy bien. Maribel, por favor. Sí, doctor, yo creo que sí se podría, porque está hablándose de un precio de $1 por tonelada y se tiene la transacción clara, va a haber una factura y obviamente sí hay una condición de los 20 automóviles, pero eso ya sería tal vez una aclaración del contrato. Estábamos viendo también con los compañeros que tal vez podía aplicar el método 2, pero no, yo creo que el 1 sí se aplicaría. Muy bien. ¿Quién refuta de los 8 el primer método? ¿Quién no está de acuerdo con Maribel? Licenciado, estábamos en ese tema. Eva le habla. Yo decía que tal vez, por lo que nos comentaba, como no va a existir un contrato, tal vez no se pueda aplicar el primer método, pero sí podríamos aplicar el segundo método. Estábamos en esa discusión. ¿Quién habla? Eva Aguilar. Eva, excelente. Excelente, Eva. No se puede aplicar, chicos, este primer método. Se encuentra, no estoy poniendo ya notas, pero me estoy dando cuenta más o menos, ¿no? El viernes van a hacer su última evaluación. Se encuentra Ingrid Herrera. No se encuentra. Muy bien. Se encuentra Lía Rodas. Sí, licenciada. Lía, ¿por qué estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo en aplicar el primer método en el caso de tus primeros compañeros? Ellos están yendo, perdón, no puse mucha atención, pero ¿en qué método están ellos, perdón? El de transacción, ¿no? Muy bien. Nuevamente vuelvo a Tircia de la Quintana. ¿Se encuentra Tircia de la Quintana? Tircia se encuentra en sala. No se encuentra. Carlos Córdoba se encuentra. Carlos Córdoba se encuentra. Muy bien, no se encuentra Carlos tampoco. Se encuentra Maribel Canavidi. Sí, licenciado. Sí, doctor. Maribel, ¿qué opinas vos al respecto de tu primer caso? Yo le había dicho que sí aplicaba el primero, pero, a ver, ya haciendo una reconsideración, estamos hablando de que la condición es entregar los 20 automóviles, entonces sí tendríamos el valor de mercancías idénticas, tal vez, que podríamos refutar. Chicos, No, es que sí. partamos del concepto. Freddy Sucojayo, ¿se puede aplicar el primer método en este caso? No. Claro, no. A ver, Freddy, ¿se puede aplicar el primer método? No se puede aplicar. ¿Por qué? Tendría que, un requisito es que tenga una factura, ¿no ve? Y además Chicos, ¿cuál es la condición del primer método? El contrato, licenciado. Exactamente. Como nosotros no tenemos el contrato, además no se olviden de esta ficha informativa, no se olviden de esta diapositiva, la número 4. La voy a apagar. Hemos dicho que somos aduana, no vamos a aceptar ningún método, vamos a aplicar simplemente al último. ¿Por qué no podemos aplicar este, chicos? Porque el valor de transacción del precio depende de una condición, que es el contrato, que es una relación contractual.
Esa es la condición. Y como no hay una relación contractual, el importador A compra del exportador H el país 3 toneladas, con la condición de que el A le entrega al exportador H 20 automóviles. ¿Cómo valoraría la importación del acero? No puedo valorar. ¿Por qué? Porque tendremos la factura, pero no tenemos la relación contractual que realmente demuestre el precio realmente pagado por pagar. ¿Acaso tenemos ahí un giro bancario? ¿Acaso dice que A le ha comprado, ha hecho un giro bancario de $100, no sé, en enero, febrero, marzo, y en abril, mayo y junio ha complementado el tema del valor? ¿Acaso sabemos cuántos automóviles está costando cada uno? No sabemos. El ejemplo está incompleto, no se puede aplicar el primer método, chicos, ¿ya? Muy bien, segundo grupo. ¿Quién es el grupo? ¿Quién era el jefe del grupo? ¿Antonio, Paco? Sí, Lice. Muy bien, Antonio. Estábamos contigo con el tema de qué método. Perdón, ¿cómo le dice? Muy bien. ¿Podrías hacer lectura, por favor? ¿Podrías hacer lectura, por favor, de la pregunta? Ah, ya. ¿Cuál es el método que se aplica al presente caso y por qué? Ajá. Eso es, Lice. Muy bien. Muy bien. Hablamos del fabricante A, ¿no ves? De la consignación. Sí. Muy bien. Dame un número del 9 al 16. 10. Del 9 al 16, ya. Rubén Jiménez, ¿se encuentra? Sí, licenciado, buenas noches. Rubén, buenas noches. ¿Qué método aplicarías? Estaba pensando en el método 4, el deductivo y superdeductivo. ¿Por qué? Porque las mercancías se van a vender, ¿no? Están haciendo una importación de idénticas, están vendiendo con comisión. Excelente, excelente, muy bien. ¿Por qué? A ver, un ratito, los quiero ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un valor deductivo que estamos reconstruyendo las máquinas. Y en el mismo momento ha habido otras. Además, hay una condición en el ejemplo, que han sido diseñadas de acuerdo a una ingeniería pedidas por el comprador. Entonces, no tenemos un precio de referencia, porque hayan sido diseñadas por el comprador. Entonces, aplicamos el método deductivo a partir del precio de venta de las mercancías idénticas. Esa es la respuesta. Muy bien. Grupo número 3. Presente, licenciado. Ya, ¿podrías hacer, por favor, podrías hacer lectura de la pregunta? Tal vez alguno de mis compañeros licenciados, lo que pasa es que no he tomado apunte, he hecho un cuadro. Freddy Sucojayo, ¿podrías hacer? Entonces no lo vi. Freddy Sucojayo, ¿podría hacer lectura? De todo el... No, solo la pregunta. Ya. ¿Qué método de valoración se aplicaría? Esa era la pregunta. Ajá. ¿Cuál aplicarías? Estábamos hace rato viendo cuál método se aplicaría. Para mí que sería el primer método, porque una de las partes del problema indica que este motor ha sido a pedido y por lo tanto ha debido haber un contrato. Compra y venta. Y además también el primer método se daría porque no hay intermediarios. Ya. A ver, lee el ejemplo, Freddy, por favor. Ya. ¿Todo el texto? Sí. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C a un precio de $300 cada uno. Los motores son únicos en su género y se han fabricado a pedido, conforme a la ingeniería de diseño que gratuitamente se ha enviado de D a A. La pregunta era, ¿qué método de valoración se aplicaría? Muy bien. ¿Alguien de la sala que esté no de acuerdo con el primer método? Licenciado. Sí, del grupo 3, licenciado. Sí, un ratito. Bien, me parece que se puede utilizar en este caso el método 4,
porque las mercancías no se venden en el país. Entonces tendríamos que basarnos en un precio diferencial. Ajá. Ya, muy bien, muy bien. Otro concepto. Verónica. Licenciado, yo pienso que porque tenemos la referencia, el valor unitario. Entonces, el precio unitario. No te escucho muy bien. No te escucho muy bien. Vamos a... Sí. Muy bien, está muy bien, tenemos la idea. Tal vez alguien más. ¿Alguien más que quiera participar? Weimar. Dicen, Verónica, dime. yo también considero tal vez el método del valor deductivo, porque para hablar del método del valor de transacción, tendría que especificar el contrato de compra y venta, factura comercial y a la vez los medios de pago para poder respetar ese precio. Pero mientras que el valor deductivo, vamos a determinar el valor dependiendo a deducciones al precio que se vende. Ya, puede ser también, vale. No son exclusivos, excluyentes. No nos vemos que somos vistas, somos aduaneros. ¿Alguien más? Último, ya estamos cerrando la clase. Ninguno, ya, perfecto, chicos. Vamos a seguir practicando, ya, el día viernes vamos a seguir practicando. Sí, dime, Verónica. O Carla, perdón. Carla le tal vez podría aplicar el valor reconstruido, porque si es un pedido único, tal vez pueda tomarse en consideración las condiciones de producción de la mercancía para calcular cuánto ha sido la inversión, tal vez. Yo aplicaría, o sea, si está el Freddy, si tú aplicas el primer método es que le estás aceptando. Y hemos dicho que somos aduana. Y si estamos aplicando los métodos de valoración es porque existe una duda razonable. Existen factores de riesgo. Estos factores de riesgos es la exclusividad que existe en este caso del ejemplo. Ese es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque al ser exclusivos no tengo referencias en mis precios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que llegar al método más importante y el que más se aplique en mi país, que es el método del último recurso. El artículo 7 del GA permite de que yo sea flexible y sea razonable, las dos características. Entonces, no voy a aplicar el método 1 porque hay dudas, se identificó factores. Chicos, compañeros, caballeros y compañeros, colegas, si ustedes tienen esos casos ahorita, léanlos y analícenlos también mañana. Analicen los factores de riesgo. Por favor, no los voten los ejemplos que les he dictado, por ejemplo, sobre todo a los jefes de grupo, porque vamos a identificar, un momento por favor, vamos a identificar los factores de riesgo. El factor de riesgo es la exclusividad. Entonces, esa exclusividad, el valor deductivo, permite que yo pueda crear mis precios sobre la condición de que existe una mercadería similar en el mercado. En este caso, no existe esa mercadería similar. La relación contractual tampoco, el primer método, porque no me está, la condición de la relación contractual entre el comprador y el vendedor tampoco me está demostrando. Entonces, aplico en el último grupo, tiene que aplicar el método del último recurso. Nuevamente les digo, a los encargados de jefes de grupo, por favor, tienen que subrayar los factores de riesgo. Eso es muy importante, que por favor lo subrayen, y el viernes vamos a seguir haciendo nuestro coloquio. Ya son, como verán ustedes, ya son pocas fichas, nos hemos quedado prácticamente en la 17, 18, en la 18 nos hemos quedado. Como ustedes ven, solo tenemos 37 diapositivas. Esta es la parte final, pero no es la parte más importante. La clase más importante es la del lunes y la de hoy. Entonces,
por favor, de forma individual, subrayen los factores de riesgo. No se olviden, chicos, y cópiense esto, no tiene nada de malo. Cópiense el cuadrito de las escaleras, ¿no ve? Que ahorita vamos a llegar. Diapositiva. Cómprense fichas o sáquenle una foto y llévenlo siempre en su computadora. Incluso esto les va a ayudar en una oficina administrativa para determinar cuál es el problema, cómo, dónde y por qué. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. A ver, ¿cómo analizo? A ver, un compañero tiene un expediente, tengo que hacer una auditoría. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿De dónde voy a empezar? Todos estos pasos son del comercio exterior, evidentemente, pero en otros términos se podría asimilar también a una auditoría, si se ponen a pensar. Esto se llama fiscalización y ese es el destino de la aduana que nosotros vamos a determinar. ¿Cuál es el destino de la mercadería? Su incautación, su nacionalización o su comiso. Ese es el destino. Muy bien, ¿quién quería hablar? Weimar, doctor, buenas noches. Weimar, un favor, más estábamos concentrados en lo que nos han dictado para el grupo y rogaría tal vez a los jefes de grupo y a su persona que los 3 ejercicios puedan pasar ya sea por el grupo o en la plataforma. Ya, por favor, a los jefes de grupo, por favor, simplemente el caso, los jefes de grupo, el primer jefe de grupo es Laura Guiteras, del segundo grupo es Weimar Saavedra, ¿no? Antonio Paco. Sí. Antonio Paco. Y el tercer grupo era Melina Vilca, ¿no? O Germán Socojayo. Melina Vilca. Se encuentra, ya, Melina, por favor, pásenlos al grupo los ejemplos, las respuestas, los factores de riesgo de forma individual, los tienen que subrayar, los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de los riesgos son aquellos que me generan la duda razonable, que no es el precio realmente pagado por pagar en esos métodos que permite que no exista un reintegro. O sea, que realmente yo le voy a creer que este vaso cuesta $0.50 y le voy a creer. Entonces, nosotros vamos a encontrar factores de riesgo en el ejemplo. En cada ejemplo existen factores de riesgo. 1, 2, 3, 4. Pueden haber muchos. Puede haber uno, pero sí o sí hay un factor de riesgo. Quiero que lo subrayen. Y el viernes vamos a nuevamente hacer este ejercicio y nuevamente vamos a practicar, porque ya son 13 diapositivas que los podemos hacer en 27 minutos, 31 minutos más o menos. ¿Ya, chicos? Entonces, revisen los conceptos. También Freddy Socojayo, por su experiencia, creo que él tomó apuntes de esto, y también Guiteras. Los pueden facilitar los conceptos, alguien puede transcribir, puede serlo. Freddy, por favor, transcribirlos en la computadora, le sacas una foto, se los mandas o en PDF. Conceptos básicos. ¿Por qué? Porque como les digo, esto es un módulo. En realidad los métodos de valoración, la valoración es en realidad en 3, 4 meses se avanza, ¿no? Pero tenemos la idea, chicos, no estamos mal, pero no se olviden que tenemos que llegar al último método. Los chanchullos que yo les digo es, ¿cuál método aplicaría? Ninguno, pues doctor, tengo que aplicar el último método. Ahora, en caso de que usted me esté diciendo que aplique el método del valor reconstruido deductivo, perfecto. Le voy a aceptar el método 4, ¿por qué? Porque me veo obligado a ir al mercado, porque es una mercadería similar en el mismo tiempo que se ha importado. Entonces, es práctica, ¿ya? Muy bien, entonces el día viernes nos vemos a las 7:30, ¿no? Muy bien, que descansen, por favor, y tranquilos, no se maten, no tengan miedo, el examen no tiene estos casos porque no estoy presente, y además que a veces los casos son muy sui generis, son muy subjetivos. Vamos a hablar en términos generales, cuál es el bien, por ejemplo, importante del aforo textil. La balanza es un bien mueble. Es el bien primordial para iniciar el aforo. ¿Cuántos canales existen? Rojo, amarillo y verde. ¿Cuáles son los tiempos de despachos? Les hemos mencionado los artículos 105, les hemos mencionado creo que el 92 del reglamento de la ley de aduanas. Solo eso, no quiero que se lean toda la norma, ¿no?
No, cosas básicas, lógicas, nada más. ¿Cuál es la diferencia del comercio exterior y el comercio internacional? El comercio internacional en el GATT requerimos o sustenta en 3 principios, verdadero, falso, o sustenta el principio de Bolivia, importa y exporta. Falso, porque es un principio universal, ¿no ve? Estamos hablando de tratados o convenios. Vamos, ánimo, chicos, quiero gente activa, gente que se apasione con este módulo, con el comercio exterior, y digan, bueno, yo tengo los cimientos básicos, ¿no? Sé diferenciar lo que es el comercio exterior del comercio internacional, sé los orígenes y el desarrollo del comercio exterior, la época antigua, el paso por Roma y la época contemporánea, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, apasionense, no se asusten, los veo medio asustados, medio que huchas, el doctor no nos explicó mucho, explótenme, yo no me voy a enojar, soy una persona amplia, doctor no se lo escucha, doctor no se le entiende, me puede volver a explicar, por favor, me podría dar un ejemplo, encantadísimos, ¿ya? Tenemos un promedio más o menos ahorita de 87 a 86 en términos generales, podemos mejorar hasta un 90, ¿por qué no? Depende de ustedes, ese es el promedio más o menos de interés, de participación y de lógica que ustedes están empleando en mis clases, ¿ya? Entonces, por favor, apasionense por eso y tranquilos, estoy yo para servirles y ayudarles para lo que quieran. Porque no es que Freddy Sucojayo ya aprobó la materia, no, sino que Freddy, como está en la aduana, está aplicando día a día algunas cosas, entonces pregúntenle, es un muchacho sano, muy compañero, y explótenlo, ¿no? Porque a mí no me permite la Fundación Idea de estar en el grupo del WhatsApp, son las reglas pedagógicas, pero sí lo pueden exportar a él y Freddy me puede llamar, me puede hacer alguna consulta, sin miedo, sin temor, por favor, ¿ya? Muy bien, chicos, empiecen a practicar sus ejemplos, revisen los conceptos, es lógica, 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 ¿ya? Muy bien, nos vemos el viernes, por favor, hasta mañana. Hasta el viernes, doctor. Hasta el viernes, licenciado. El viernes.